SER Podcast. El Faro, con Julia Molina. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este Faro dominguero con el que cerramos la semana. Una semana en la que nos hemos divertido, como siempre, jugando con las palabras. Solo nos ha faltado ponerle la guinda al pastel con el Suena la Vida, pero no ha podido ser. Eso sí, mañana vamos a aprovechar el Faro Sonido para poner el turbo y resolverlo cuanto antes. Esta semana no ha habido premio imaginario, pero sí muchas cosas. El lunes hicimos el Faro Barba y pensamos en los piratas, porque la imagen que nos ha dado el cine y la literatura de ellos es la de hombres con barba, parche y pañuelo, pero el historiador Fran Navarro nos desmontó el mito y nos contó que hoy en día siguen existiendo los piratas y que para nada lucen así. También llamamos a un barbero, al mejor barbero del año, Alberto Madrona, que nos contó cuáles son los cortes que más le piden. E Igor Pascual nos trajo a las grandes barbas de la música. Pues yo no puedo cantar como Miliki, 3 pelos tiene mi barba. Creo que la mía tiene alguno más de 3. Me salen 5 o 6 pelitos de vez en cuando, por lo menos cada mes. Y la esteticista me los tiene que quitar con una cosa que hay ahora mejor que el láser, porque salen y salen. Qué pesados. Y no quiero acabar con la mujer, como la mujer barbuda de Rivera, que me parece de susto. 3 pelos tiene mi barba, que te haces el láser y ahora tengo 33. Digo, me voy a hacer el láser así para cuando sea más mayor, que ya no veo, sin gafas no veo nada. ¿Qué láser? Esto me lo ha multiplicado. Vaya emo. Barba, me encantan los hombres con barba. La mayoría están súper atractivos. Mi ex se dejó barba por primera vez cuando estaba en la mili, no aquí en casa conmigo, sino estando en la mili, de buenas a primeras me mandó la foto y estaba con barba y bueno, estaba guapísimo. Y entonces en una de las cartas que me escribió, porque nos escribíamos a menudo, se recortó parte de la barba y la metió en el sobre. Bueno, pues a día de hoy, después de casi 40 años, porque guardo todas las cartas, sigo teniendo esa carta con los pelos de su barba metidos dentro. Un bonito recuerdo. Hay de todo. Hay, por supuesto, organizaciones mafiosas muy preparadas a nivel internacional, pero luego están los 4 o 5 chavales con más desesperación que miedo, que efectivamente con un barquito y una lancha se lanzan a auténticos monstruos de barco. Es decir, esto también es un mito que nos ha dado el cine y la novela, pensar que los piratas siempre tenían un barco grande que podían combatir de tú a tú con otros barcos grandes. En la edad dorada, digamos, esta que hemos mencionado, contra galeones españoles, no. ¿Dónde intentan atacar? ¿En aguas internacionales o quién se hace cargo de los piratas? ¿Quién protege a los barcos de los piratas? Este es un asunto bastante complicado, que se trabaja prácticamente día a día en ello, porque sí, efectivamente, legalmente hay muchos vacíos y recovecos por rellenar todavía. Una de las operaciones, la Operación Atalanta, es una de las más importantes ahora mismo, que está liderada por la Unión Europea, que se encarga, pues efectivamente, de poner buques de distintas armadas. Por ejemplo, España tiene sus propios buques en el Índico, en esta zona del Cuerno de África, para combatir a los piratas somalíes. Y son pues militares que se dedican a investigar,
persuadir de los ataques, acompañan a los barcos que van cruzando por allí para intentar que estos no ataquen, y van pues investigando, capturando barcos y intentando pillar a los piratas. Igual alguien que nos está escuchando ahora mismo tiene planeado hacer un viaje en un barquito, en un velero. Igual tenemos un oyente con mucha capacidad económica que va a viajar en yate este verano. ¿Esa gente tiene que tener miedo a los piratas o solamente van a por lo que decimos, mercancías o grandes petroleros? No, a los yates también. A ver, a un barquito pesquero pequeño es raro que atraquen porque ya que te pones en peligro, vas a lucrarte a lo grande, efectivamente. Pero a los yates y embarcaciones ricas que ellos consideren que pueden sacar un buen rédito de ese ataque, les ataca. Otra cosa, claro, es depende de dónde te muevas con el yate. Si te vas al Cuerno de África, a Somalia, con un yate privado y muy opulento, yo aconsejaría que llevasen seguridad privada, porque sí, es bastante factible que te ataque un pirata. ¿Es habitual que en los barcos que navegan en esas zonas tengan incluso estrategias para proteger el barco? Absolutamente. ¿De qué tipo? Como puedan. De entrada, en los últimos años se ha implementado seguros carísimos con seguridad privada, militares en estas embarcaciones, y luego se han visto situaciones de todo tipo, de marineros que se buscan la vida para defenderse como pueda. Hay escenas y narraciones que parecen sacadas de una película de Mad Max si se rodase en el agua, tipo agua hirviendo por la borda, los cabos y sogas que llevan en las embarcaciones de estos grandes mercantes y petroleros, que son estas sogas gigantes, ¿no? Que son muy gruesas, las rodean de alambres de espino y las sueltan al mar. Entonces, a la velocidad que va surcando esos barcos, con las olas va saltando esas sogas. Entonces, si esa soga con los alambres de espino rodeados pega un salto y el pirata que viene en una barca a nivel de esas olas le pega por el cuerpo, o sea, eso cercena lo que pille. Pues con barba, Julia, podría decir que la barba ha tenido un significado variado en las distintas civilizaciones y religiones a lo largo del tiempo. En Egipto te daba estatus social y respeto, o por ejemplo en la Edad Media honor, pero me gustaría hablar de la mía, de estilo Garibaldi. Llevo los últimos 12 años con una. Al principio te sientes raro y ahora me sentiría raro al desprenderme de ella. Mis cuidados son los siguientes: ducha matinal, peinado con peine de púas grandes, loción de aceite y vuelta de nuevo a peinarla. Suelo como norma general cada mes ir al peluquero para el corte de pelo y perfilado de barba. La barba o se cuida o se quita, es mi opinión. Además, Julia, te advierte cómo pasa el tiempo. ¿Dónde quedó aquella barba negra y frondosa para convertirse en una cada vez más blanca? Se ven muchos jóvenes actualmente con barba, no sé si llegarán a mayores con ella. Lo cierto es que mayores con barba hay pocos. En la residencia llevo muchos años trabajando, hay pocos hombres con barba. Y cuando les dices, venga a afeitar, y cuando me toca, yo trabajo mucho con personas con demencia, y les canto lo de tu barba tiene 3 pelos tiene tu barba, ¡hala, venga! Y se afeitan, ¿no? Les acompañan, les diriges, y luego cuando les das el aftershave así se tocan como el culito de un bebé, sonríen, y la verdad es que cuando están afeitados ellos se sienten muy bien. Parece que antes las barberías estuvieron en un momento dado de moda, ¿no? Y los señores iban a barberías. Durante una época pasó la gente a hacérselo en casa y de nuevo volvemos a ver barberías por casi cada esquina de las ciudades. ¿Por qué crees que está pasando esto? Pues mira, precisamente creo que es por lo que te he dicho al principio del tema de estudiar, porque hoy en día la barbería, aparte de aprender, se estudia, y entonces cada día los barberos nos estamos formando muchísimo más. Y la gente está viendo que con esa formación que tenemos somos capaces de hacer unos trabajos muy buenos para que
para que nuestros clientes acudan a nuestro salón, ya que en sus casas no son capaces de hacer lo mismo. Claro, supongo que es una formación además continua, porque las modas, como decíamos al principio, van cambiando. Por ejemplo, en el año 2010 más o menos se llevaban eso, las barbas de hipster, estas barbas súper frondosas, grandes. ¿Ahora qué se lleva? Exactamente, digamos que hace 2010 se llevaba el estilo hipster, pero digamos que las modas van y vienen, y ahora estamos en una moda en la cual las barbas se llevan más cortitas para estilizar un poquito más lo que es el rostro. Entonces, por ejemplo, en Instagram se están viendo muchos vídeos, muchas imágenes de barbas cortas, de referentes de modelos, de futbolistas, y al final los barberos tenemos que estar preparados para ello. Entonces, ya te digo, se llevan las barbas más cortitas. ¿Y te pasa que tú ves una cara de alguien que te pide una barba concreta y tú piensas, es que a esa cara no le va a quedar bien esa barba? Sí, me pasa muchísimas veces, y por eso para ello nosotros estamos especializados en visajismo, y lo que hacemos es recomendar a cada tipo de rostro que nos llega a nuestro salón, recomendarle un tipo de barba adecuado para él. Claro, porque se dice mucho que la barba es un poco el maquillaje que usan los hombres, aunque los hombres pueden perfectamente usar maquillaje, pero que disimula mucho la cara. ¿Tú lo crees así? ¿Tú has visto a alguien que le hayas quitado la barba y hayas pensado, no me tendría que haber pedido que lo afeitase? Sí, totalmente de acuerdo, y sí me ha pasado. De hecho, me pasó en una competición que tuve en Málaga y le tuve que afeitar porque era la obligación, estaba obligado a afeitar, que es lo que pedía en la competición, y cuando lo afeité, pues aluciné porque cambia muchísimo el rostro. Pero sí que es verdad que, como he dicho, el visajismo que nosotros estamos estudiando, y aparte, hoy en día los hombres, la cirugía estética lo tienen muy en cuenta. Sí. Y entonces hay muchos hombres que se quieren operar de la mandíbula para tener un rostro más masculino. Entonces lo que nosotros les recomendamos es que se dejen la barba y poder crear eso sin tener que hacer la cirugía. Yo llevo con barba desde que era prácticamente un adolescente. A veces la he llevado más recortadita, otras veces más larga y descuidada, pero siempre he tenido algo de barba. Así que nada, el día que quiera hacerle un buen regalo a mi madre, solo tendré que afeitarme, ya que ella dice que ni siquiera recuerda cómo es mi cara. Como ya tengo bastantes años y mucha memoria para recordar, os voy a hablar de las barbas de mi niñez y mi juventud. Me acompañaban sobre todo en los veranos los cómics del Doctor Bacterio, Asterix, El sabio de Érase una vez el hombre o la barba de Antonio Ferrandiz en su papel de Chanquete en la tele. Pero también recuerdo hablar de un tal Peces Barba, o de Fidel Castro o Julio Anguita con su barba de califa. Y bueno, en Barbados es donde me gustaría a mí pasar estos meses, en vez de tanto calor y sudar, hasta para dejarse largas las barbas. ¡Qué barbaridad! Con lo agustico que he estado yo este fin de semana en la sierra, rodeada de chivitos con sus graciosas barbas. Mujeres barbudas, mujeres con hirsutismo. Eran vinculadas en el arte con seres malignos o libidinosos. Ha ido evolucionando y hasta que llegó las barbas de Santa Wilfrgelfortis, en España conocida como Santa Librada o Santa Paula de Ávila, y ahí el orgullo de la barba era la vinculación a Dios y toda la vocación que tenían hacia él. Hoy en día hay una chica que se llama Arnam Kaur, la mujer con una barba de récord Guinness, y reivindica y dice así: aquí estoy yo, con una vagina, pechos y una frondosa barba. Antes me escondía, pero ser así lo único que ha hecho es que siga superando mis límites, ya que tuvo bullying cuando era pequeña. Mi cuerpo, mis normas. Me dio a pensar, Barba, durante el fin de semana, que tanto los pueblos indígenas indios de América del Norte como los indios de la India, en realidad son pueblos que tienen poca barba. Los varones allí, será por el pelo liso quizá,
pero me dio a pensar, fijaos, el exterminio de los indígenas de América y la opresión hacia los indios de la India. Y también palabra que parece un poco medio insulto, lampiño, cuando tienes poco vello. Y la violencia hacia lo femenino y lo que tiene poco vello. Estoy haciendo un repaso mental por las barbas del indie y la verdad es que sí que hay unas cuantas, ¿eh? Sí, todos los grupos que me vienen a la cabeza, igual no todos, pero varios componentes son barbudos. ¿Tú crees que se puede hacer una distinción de estilos por barbas? O sea, dime si llevas barba y te diré qué estilo tocas. No solamente los estilos, sino que incluso a lo largo de la carrera de un autor está la etapa de barba. Por ejemplo, Bunbury tuvo su etapa de barba, cuando montó Bushido, por ejemplo, y gente que la etapa de barba de Jim Morrison de los Doors, que es un poco más profunda, es un poco más densa, más bluesy. Vamos, sin duda, la barba, tú ves a alguien con barba y ya sabes lo que toca y en qué momento de su carrera está. Y pongo un ejemplo, yo creo el más famoso de todos, que es los famosos discos recopilatorios estos de los Beatles, el álbum rojo que va desde el 62 al 67, donde salen barbilampiños, y el álbum azul del 67 al 70, que es exactamente el mismo sitio, la foto la hacen en el mismo lugar, la misma posición, pero con barbas. Y ahora que estamos aquí, me ha venido a la cabeza Penny Lane de los Beatles, porque en la primera línea de la frase dice: Penny Lane, there is a barber showing photographs, hablando de una barbería que estaba en Penny Lane y que, por cierto, sigue estando. ¿Hay una campaña de marketing mejor que los Beatles te hagan una canción sobre tu barbería? Tú imagínate, toda la vida peregrinaciones a Penny Lane a buscar la famosa barbería de los Beatles. Es alucinante. Es verdad, es insuperable. No se puede aspirar a más en la vida. No se puede pagar esa campaña de publicidad. Es verdad. En la cadena SER. El Faro. Con Julia Molina. Sigo andando a toda velocidad porque soy capaz de luchar contra el viento. El martes hicimos el Faro Velocidad, seguramente inspirados en lo rápido que se nos está pasando este verano. Hablamos con Raúl Romojaro, subdirector de Prisa Motor, para tratar el tema del límite de velocidad en las carreteras y sobre todo para que nos resolviese una duda: ¿por qué se fabrican coches que pueden circular rapidísimo si la velocidad máxima es de 120 km por hora para todos? La atleta de maratón Fátima Ouadou nos contó cómo se está preparando para el Mundial de Atletismo, que se va a celebrar en Tokio en septiembre, y nuestra colaboradora Alejandra Martínez de Miguel nos trajo Poeta en Nueva York de Federico García Lorca, además de otros poemarios relacionados con la velocidad. Pero antes vamos con algunos de los audios que nos habéis dejado. No puedo olvidar las noches de acción, cientos de buzones repletos de cartas, fotos del ayer en mi habitación, sobre mi pared como moscas y arañas. Voy a poner un ejemplo en el que la velocidad es relativa. O sacas el carnet de conducir, o dan una L, te la pones en el coche, te subes al coche y te vas al centro de una ciudad o pueblo. Y te crees que todo el mundo va rapidísimo y que tú no puedes conducir. Pues no es que ellos van rápido, es que tú vas muy lento. Sí, tú vas muy lento. Consejo que le doy a toda la gente que empieza a conducir: nadie se quiere chocar contigo. Repetimos, nadie se quiere chocar contigo. Y no es que los demás vayan como locos, es que tú vas muy lento. ¿Vale? Cancionaca de velocidad, a toda velocidad de los flechazos. Tengo que confesar que con mi primer coche, carro como dicen por aquí, tardé muchísimo en meter la quinta velocidad, pero meses y meses, no sé lo que me entraba por el cuerpo.
Yo iba tan a gusto en cuarta, claro que no corría demasiado y nunca he corrido. Eso que he hecho distancias largas como desde Granada a Francia varias veces. En cambio, en este país vecino me pusieron una multa en el año 2000 por exceso de velocidad y me quitaron 12 puntos, que eso no existía entonces en España. Ese día tenía ganas de ir al trabajo, de llegar pronto al trabajo. Recuerdo que fui a jugar tenis con mis compañeros de trabajo cuando empecé en la empresa. Uno de ellos era un hombre muy tranquilo y callado. Después del partido me dijo que podía llevarme a casa en su coche, pero cuando se puso al volante cambió totalmente. Condujo muy rápido, también hizo un poco de derrape. Yo tenía mucho miedo y no sabía qué decir. Fue una de las cosas más sorprendentes de mi vida. El tema de reducción de los límites de velocidad, que son por nuestra seguridad, siempre traen una enorme polémica. Recuerdo cuando se redujo de 130 a 120 km por hora en autopista, oías hablar a mucha gente y parecía que se acabara el mundo, y eso que todavía no había redes sociales que lo magnifican y desvirtúan todo. Y pensabas, pero si un desplazamiento habitual para ir y venir al trabajo pueden ser 2 o 3 minutos. Queremos llegar temprano saliendo tarde, y por desgracia lo único que funciona para limitar la velocidad es el miedo a las multas. Entre ellos los temidos radares. Por ejemplo, en Gijón y Oviedo se modera la velocidad en las entradas por su presencia, pero dentro de la ciudad pones el coche a 50 kilómetros en un límite a esa velocidad y te pasa todo el mundo. Decíamos que en España la velocidad máxima lleva más de 30 años, siendo de 120 km por hora, pero hubo una época en la que se podía circular a más velocidad, ¿verdad? Creo que a 130. Sí, bueno, antes del 74, de hecho, no había límites de velocidad en España. Bueno, primero, los coches no corrían tanto y segundo, tampoco había forma de registrar estas velocidades, no existía la tecnología. Fue en 1974 cuando se instauró el primer límite de velocidad, que fue en autovías y en carreteras de hasta 130 km por hora, es decir, más que ahora, lo que no deja de ser una paradoja con aquellos coches y con los actuales. Lo que pasa que la verdad es que duró muy poquito, porque en el año 76, con la crisis del petróleo, esta velocidad para ahorrar combustible se redujo hasta los 100 km por hora. Claro, precisamente sobre el ahorro en el motor publicasteis hace unos días un artículo sobre la velocidad perfecta a la que deberíamos conducir para gastar poco. Dime el dato, porque seguramente hay muchos oyentes que ahora nos están escuchando en el coche o que van a cogerlo próximamente para irse de vacaciones. Que nos ahorremos un pico en la gasolinera. Pues hay un poco de controversia al respecto también, porque la DGT, con una actitud mucho más conservadora, apuesta por 90 km por hora en autovías para ahorrar. Evidentemente ahorras porque a esas velocidades el motor no va tan revolucionado, no tiene tanta exigencia de potencia y el ahorro es evidente. Lo que pasa que en este término en esta ecuación de la velocidad ahorro entra también el tiempo, porque si estamos mucho tiempo circulando, evidentemente el coche está funcionando, el motor está funcionando y se gasta más. Hay estudios que lo que aseguran es que la velocidad ideal es 110 km por hora, respecto, por ejemplo, a 130, que sería ir por encima de los límites, aunque en este caso prácticamente sin riesgo de sanción o con una sanción mínima que sería de 100 euros, 50 con pronto pago y sin pérdida de puntos. Porque a esta velocidad, en 500 kilómetros, un recorrido medio en España de unas vacaciones o de un viaje, simplemente se tardaría 25 minutos más, que es un tiempo asumible frente al 20 o 25% de ahorro de combustible que se produce a esa velocidad inferior, por lo que decimos, en los motores, en la velocidad más larga, van menos revolucionado, por lo tanto la exigencia en los motores de combustión, estamos hablando, por supuesto, la exigencia es inferior y el consumo se reduce. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Road. Stop all of your drinking with that flusy main flow. Come on home to your Adobe and slap the mud on the walls. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Speedy
Ándale, arriba, arriba, píjole, soy Speedy González, el ratón más veloz de México y del mundo entero, más que Correcaminos y el Coyote. Como Speedy González me sentía yo cuando íbamos de vacaciones en agosto con el 127 en cuarta a 120 por las rectas de La Mancha, un calorazo como el de ahora, los cristales abajo, sin aire acondicionado, que no sé cómo no ardía el motor porque parecía que volábamos. Y volaba todo lo que iba dentro, los pañuelos, el periódico, menos mal que no iba nadie con peluca. Luego salió el 131 Super Mirafiori, 5 velocidades, que no me pude comprar. Aquello ya era un cohete. Ahora, ¿qué cohetes? Son los ciclistas en las bajadas de los puertos de montaña cuando meten la cabeza entre el manillar y bajan a más de 100 kilómetros por hora. Pues yo la velocidad la disfruto en todas y cada una de las bajadas de las cuestas y de los puertos que voy con la bicicleta, porque para mí eso es vida. Buenas noches. Yo llevo años haciendo deporte en casa y me hacen gracia los entrenadores de los vídeos cuando dicen cada uno que lo haga a la velocidad que pueda. No os ha fastidiado. Es que si ciertos ejercicios los tengo que hacer a su ritmo, no había durado ni 2 días haciendo deporte. Eso sí, qué bien te sientes cuando terminas. Yo me acuerdo que mi primer entrenamiento que me fui a la pista, me costó tela terminar lo que son los 400 la vuelta. Y yo decía, madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? Y esto es que yo ya era adulta, ya era muchos kilómetros y me decía, bueno, cada vez un poquito más, y la verdad es que se me daba bien y podía aguantar poquito a poco y no me pesaba con los días, ni los entrenamientos, ni los kilómetros. Es difícil que no te pesase porque has tenido muchísimos trabajos. Al principio, evidentemente, los tenías que compaginar con el deporte. ¿Cómo lo hacías? Porque has trabajado en el campo, en una funeraria, de cocinera. Sí, la verdad que mi deporte ha sido en plan popular y era mi hobby, en principio era estudiar, trabajar y practicar atletismo. Y luego ya era trabajar, ser entrenadora también de atletismo y practicar atletismo. Pero es verdad que siempre ha sido mi pasión, me gustaba mucho, lo practicaba, se me daba bien. Luego ya pensaba, me voy a una carrera donde podía ganar un poquito más económicamente. Y ya era así, hasta que llegó la pandemia, fíjate, y cambió mi vida al completo, porque yo pensaba que este deporte era mi hobby, pero no me apasionara de tal manera que podía no vivir de él. O sea, yo decía, es que esta es mi pasión, me encanta, quiero vivir de esto. Y cuando vi también a Yadlam Dancer en la tele, que fue mi inspiración, y yo decía, bueno, si él con 40 años está en unas Olimpiadas, yo con 20 años no puedo soñar estar en una antes de llegar a los 40. Y fue así, la verdad. O sea, en los Juegos Olímpicos de Tokio empieza tu sueño y dices, quiero ir a unos Juegos Olímpicos. En París no pudo ser, pero ¿tienes Los Ángeles como meta? Sí, totalmente. En París me quedé a las puertas, estaba en la primera reserva, lo preparé desde el primer día hasta el último, teniendo sueños de que diera la salida y no pudo ser. Pero si no ha podido ser ahí, pues mira, fíjate, estoy consiguiendo mucho, estoy mejorando como persona, como atleta, como todo, la verdad, porque estoy consiguiendo muchos sueños, muchas metas, el campeonato de España, el campeonato de Europa, y ahora estoy soñando también con Tokio y para llegar a Los Ángeles, por supuesto. En este mundo de locos en el que vivimos, prima la velocidad. Da la impresión que el que más corre, más cosas hace, se acerca a lo máximo en la vida. Las vacaciones a veces se coincide en ir a la mayor cantidad de sitios posibles, ver lo más posible, para contar luego al primero que encuentras en la calle. ¡Ah, sí!, dices al amigo que viene deseando encontrar a alguien al que abrumar. Nosotros el año pasado estuvimos allí. Ah, ¿y visteis esto, eso, lo otro y lo demás allá? No, pues chica, os perdisteis lo mejor.
Ay, lo que es la edad. Empiezan a desarrollar cosas que no tenía, y no en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Antes la velocidad no me afectaba en lo más mínimo, igual que la altura o lo que sea, no tenía ninguna fobia de ese tipo, y ahora no. O sea, si me subo a un coche y van rápido, yo siento que me hago bola, me duele el estómago, me quedo así impactada, tengo que ir cerrando los ojos, horrible. O sea, esta es una de las nuevas cosas que me ha dado la vida, fobia a la velocidad. Velocidad. ¿Y dónde vamos tan deprisa? Yo es que me lo pregunto cada vez más a menudo, pero no sé contestarme nada mejor todavía que lo que ya dijo Robe en su canción de Extremoduro Si te vas, cuando decía aquello: si tú quieres, tengo el plan, caminar, salga que salga el sol, por donde salga el sol. Y a mí la verdad es que esto me parece un plan estupendo, lento, saludable y muy veraniego. Se le nota la voz por dentro es de colores. Que en esta ruta que es la vida, yo creo que hemos cogido mucha velocidad. Vamos acelerando desde niños, adolescentes, mayores, queremos abarcar muchas cosas. Cuando nos damos cuenta no vemos ni lo que hay alrededor. Hay que frenar, poner velocidad crucero, disfrutar del camino, valorar si cogemos alguna que otras salidas y asegurarnos que tenemos una dirección. Y oye, cuidadito con la velocidad. Llegar a velocidad punta puede ser peligroso si no sabemos frenar. Que me coja la mano y me diga que sola no comprende la vida, no, y que me pida mamá, dame. Hay poemas de Poeta en Nueva York donde refleja ese ritmo frenético. He cogido dos extractos muy pequeñitos. El poema de Paisaje de la multitud que orina, Nocturno de Battery Place, me parece un título en plan brillante. Dice: se quedaban solos, aguardaban la velocidad de las últimas bicicletas. Y en su poema Aurora encontramos: la aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. Fíjate que esa velocidad la tradujo muy bien Enrique Morente cuando musicalizó a Lorca. Mira, escucha. La aurora de Nueva York gime por la inmensa escalera. La aurora de Nueva York gime por la inmensa escalera, buscando entre la arista. La guitarra y las palmas dan esa sensación, ¿no?, de pasada. angustia neoyorquina. Qué pasada, no había escuchado esto. Sí, pues es la musicalización de Enrique Morente. Me conmueve enormemente también pensar cómo de repente se crea esta conexión con la música y poder escuchar esto. Sí, la verdad es que es sí. fuerte. También es fuerte que, además de los poemas, lo que me interesa y donde viene un poco de lo secreto, para quien no conozca esto, es que donde veo más la velocidad en la obra de Poeta en Nueva York es en la conferencia recital de Federico, cuando presentó Poeta en Nueva York. Y esa conferencia está presente en algunas ediciones. Yo la he encontrado en la edición de la colección austral de poesía. Al final está entera, o sea, ocupada. O sea, detrás del poemario. Claro, detrás del poemario, en un apéndice, pone Poeta en Nueva York. Y empieza: señoras y señores, siempre que hablo ante mucha gente, porque es el discurso tal cual transcrito de cómo presentaba Lorca este poemario. Y he querido elegir un cachito que me parece donde podemos encontrar esta velocidad. He dicho un poeta en Nueva York y he debido de decir Nueva York en un poeta. Los dos elementos que el viajero capta en la gran ciudad son arquitectura extrahumana y ritmo furioso, geometría y angustia. En una primera ojeada, el ritmo puede parecer alegría, pero cuando se observa el mecanismo de la vida social y la esclavitud dolorosa del hombre y máquina juntos, se comprende aquella típica angustia vacía que hace perdonable, por evasión hasta el crimen y el bandidaje. Yo, solo y errante, agotado por el ritmo de los inmensos letreros luminosos de Times Square, huía del inmenso ejército de ventanas donde ni una sola persona tiene tiempo de mirar una nube o dialogar con una de esas delicadas brisas que tercamente envía el mar sin tener jamás una respuesta.
El Faro, con Julia Molina. El miércoles hicimos el Faro Probar. Tuvimos a Pascual Cabaño, un periodista que soñaba con volver a probar los quesos que comía de niño, que dejó su profesión para montar una quesería, la Rey Silo, y acabó liando al chef José Andrés para montarlo. También a Paula Peña, redactora de Verifica, para saber cómo prueban, detectan y desmienten los bulos. Y por último, a Enrique García Pozo, que ya ha pasado su periodo de pruebas como corresponsal de la SER en Bruselas después de un año y nos contó todas las cervezas, gofres y chocolates que ha probado. Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, churrasco con bacalao. Sarandonga, y en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, 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 yo llamé cantar cuando yo tenía dinero. A mí me encantaba probar la masa de los pasteles cuando mi madre los preparaba en casa, ¿no? Los preparaba siempre cuando había celebraciones familiares y bueno, esa masa preparada ya antes de meter al horno, iba yo con mi dedito y probaba esa masa. Bueno, eso era el regalo mejor que me podían hacer. Vamos a un restaurante, el plato más raro, eso quiero probar yo. Algo diferente. Yo he probado saltamontes, orugas, gusanos, cosas raras, sí, muy raros. Ahora, eso del puenting, uf, no sé yo con qué se pone una más en peligro, sí, con los platos exóticos o con el puenting. Bueno, pues hace 2 años estuve en Japón y mi intención era probar algún insecto gusano o algo así distinto, ¿no? Bueno, pues no vimos en ningún sitio, vimos que los vendieran o que te los hicieran a la brasa o yo qué sé. Total, este año que me voy en octubre a China, ay, qué ganas tengo de ir, a ver si por fin puedo probar una brocheta, no, que veo que hacen muchas brochetas, pero algún saltamontes, un escarabajo. Un gusano no, porque me daría mucho asco. Si le doy un mordisco y sale líquido, creo que me muero. Unos nos miran de frente y otros nos miran de lado, pero Pues yo aún no he probado el sushi. Es que el pescado a mí así no me gusta. Tiene que ser a la plancha, frito, asado, pero sushi no. Así que no pienso probar sushi. Me estoy riendo por no llorar, porque estoy haciendo de abuela todo el verano y tengo unos nietos que comen como los pajarillos. Y en concreto, el mayor, que tiene 3 añitos, es que le cuesta probar las cosas. De entrada te dice que no a todo. Con lo cual yo es que no sé qué darle de comer. Por favor, dadme ideas. Que sería un poco diferente, quizá, porque vosotros lo que os proponíais es con los métodos tradicionales. ¿Esto por qué? Yo nací en un pueblo de Asturias que se llama Grao. Allí en Grao había una tradición de hacer unos quesos que se utilizaban en las espichas de primavera en una sidrería que había al lado de la iglesia, que se llamaba, como estaba al lado de la iglesia, era donde se pecaba, pues se llamaba el infierno. Entonces en esta sidrería ponían unos quesos en las espichas de primavera, unos quesos duros como piedras, y la gente decía, anda, nin, échame un culín de sidra, que este queso afogóme el pito. Bueno, es de ahí el origen del nombre afoga el pito. Esos quesos, en los años 80, pues desaparecen como consecuencia de que hay que hacerlos de leche pasteurizada, porque exacto, la ganadería no se puede asturiana, utilizar la leche cruda. La leche cruda en ese momento. Y entonces ese sabor que yo recordaba de niño, pues desaparece. Entonces cuando Ernesto, mi socio, me propone hacer una quesería, yo le digo, pues tenemos que recuperar este sabor de los quesos de afoga el pito, de antiguo, porque desapareció. Vosotros habéis estado trabajando a base de prueba y error, probando distintas formas de madurar los quesos. ¿Cuántos años os llevó, por ejemplo, elaborar ese queso azul que os acaba pidiendo el chef José Andrés? Pues nada más y nada menos que 7 años. 7 años haciéndolo. ¿Qué lleva ese queso?
pues lleva mucha paciencia, mucho conocimiento científico y una elaboración muy cuidada, porque no se trata de hacer un queso azul y un día te sale de una manera y otro de otra, sino de hacerlo de tal manera de que siempre salga con unos estándares de calidad muy altos y que sea siempre estable, y es muy difícil porque el queso azul es muy complicado. Pascual, no podemos probarlo a través de la radio, pero descríbenos un poco a qué sabe. Pues mira, José Andrés tenía de recuerdo de niño que su madre, cuando se trasladaron de Asturias a Cataluña, como merienda, les daba una rodaja de manzana con un queso azul y les decía: venga niños, a cerrar los ojos y vamos a soñar que estamos en Mieres con la abuela y con los primos. Y él tenía ese sueño, ¿no? de recuperar ese sabor infantil, como yo había recuperado en la Foalpitu. Es una frase muy típica de madre esa de decir que no me gusta y que tu madre te diga, pero si no lo has probado, tendrás que probarlo para decidir si te gusta o no te gusta. Pues eso, a veces decidimos que las cosas no nos gustan sin haberlas probado. Con mi grupo de amigas llevamos ya varios años que una vez al mes vamos a comer o a cenar a un restaurante de una nacionalidad diferente, a probar platos nuevos, distintos sabores, y estamos encantadas. Yo soy de las que allá donde viajo pruebo la comida autóctona. No iré por ahí pidiendo pan tumacat. Así, cuando estuve en Córdoba, probé por primera vez el salmorejo, que yo no conocía, y el rabo de toro. Y unos amigos me dijeron: no lo pidas porque no te va a gustar. Y yo dije: pero si no lo pruebo, nunca lo sabré. ¿Y dónde mejor que probarlo aquí? Y me gustó. Así también en Elche probé el arroz con costra, un gran desconocido, al que ahora adoro. Probar, menudo reto. Esto tiene infinidad de destellos. En fin, de probar me quedo con probar lo que la vida te traiga, siempre desde la calma. Si ya está aquí y no lo puedes cambiar, pues a capearlo, que también esto pasará. También me quedo con probar lo que te entra bien por los ojos y por el resto de los sentidos que tenemos. Asumí también hace unos años que en la mayoría de las pruebas el resultado no será el esperado, pero no por eso hay que juzgarlo con dureza. A veces nos abre vías que ni siquiera intuíamos. No pongas a prueba a nadie, porque ninguno de nosotros somos capaces de soportar los juicios ajenos. Dicen que sin pruebas no hay veredicto, pero cuando hay más de 58.000 pruebas, que son los muertos que hay en Gaza, no son suficientes pruebas para dar el veredicto de culpable a Netanyahu por genocidio. ¿Necesita más pruebas, más muertos? Yo no necesito más. Culpable. Paula, la plataforma nace en un momento en el que los bulos se descontrolaron de una manera salvaje, que es durante la pandemia. ¿De qué tipo de temas os llegan más bulos? ¿De ciencia? ¿De política? Bueno, la verdad que investigamos y recibimos consultas de temas de diversa índole. Por ejemplo, nos consultan mucho sobre falsos remedios que prometen la cura de enfermedades. Uh-huh. También bulos que extienden el discurso de odio racista, pero también incluso falsas afirmaciones contra el colectivo LGTBI. Y recientemente, bueno, hemos recibido muchas consultas sobre contenidos que han circulado en redes sociales sobre la agresión en Torre Pacheco y, por ejemplo, durante la Dana en Valencia, también diariamente recibíamos publicaciones, vídeos e imágenes que circulaban en internet y que la gente, pues, en algunas ocasiones dudaba de su veracidad. ¿Cómo hacéis vosotros ese proceso de verificación? ¿Os llega, por ejemplo, de Torre Pacheco un vídeo de un altercado y alguien nos pregunta, ¿esto es verdaderamente en Torre Pacheco o no?
Bueno, nuestro proceso de verificación, así a grosso modo, es que en primer lugar lo más importante es descargar el vídeo, la imagen que vayamos a verificar y guardar de forma permanente el mensaje que lo difunde, porque a veces los desinformadores borran sus bulos una vez se desmienten. Entonces, en primer lugar, descargar el vídeo, la imagen que vamos a investigar. Posteriormente intentamos geolocalizar el punto exacto donde se registra ese contenido y buscamos imágenes o vídeos adicionales que se puedan relacionar con este contenido, es decir, que estén grabados en el mismo lugar, que aparezcan las mismas personas, que muestren otra perspectiva. Y además, otro paso sería realizar búsquedas por palabras clave en las principales agencias audiovisuales y medios locales, pues para obtener, ¿no?, todos los apoyos suficientes que nos permitan verificar que ese contenido no solo es cierto, sino que también es actual y se produce en el lugar y en el contexto en el que el mensaje lo está difundiendo. ¿Cómo de peligrosa está resultando la inteligencia artificial en todo este mundo de los bulos? Porque empezamos a ver vídeos que están hechos pues, a través de la inteligencia artificial que no son reales, pero que a veces cuesta mucho detectar que no son ciertos. Sí, de hecho, bueno, la inteligencia artificial lo que ha hecho es viralizar mucho más rápido los contenidos. No hace falta tener conocimientos técnicos para generar, por desgracia, una imagen falsa, un vídeo falso tipo deepfake. Y bueno, lo vimos en la Dana, pero también lo estamos viendo de manera recurrente en conflictos como la guerra en Ucrania o la guerra en Gaza, que circulan imágenes que no son reales. Por lo tanto, bueno, una tarea añadida a las medios y a los equipos de verificación, que tenemos que desmentir este tipo de contenidos, y sobre todo la dificultad para detectarlo, porque al final cada vez la IA se vuelve más sofisticada y incluso hay veces que nos topamos con herramientas de detección de contenido generado con IA que no es capaz de detectar que ese contenido es falso. Por lo tanto, bueno, es una tarea complicada con la que luchamos diariamente. Claro. No hay mayor placer que lo prohibido. Llevo tanto tiempo a dieta que ya es parte de mi personalidad. El helado está en mi lista negra, enemigo público número 1. Y no pasaba nada, no era santo de mi devoción. Hasta que el otro día en Torre del Mar cometí el error de probar el sabor Dubai. Pistacho y chocolate en una orgía tan indecente que debería venir con una advertencia sanitaria. ¡Ah, Dios mío! Hay quien dice, pues tampoco es para tanto. ¿Perdona? Perdonada, porque no le ha explotado en el paladar como a mí. Y ahí estoy yo reprimiéndome, haciendo cuentas mentales de calorías, mientras en Gaza hay colas de gente esperando pan, agua y vida. Y yo pensando en un cucurucho con una bola. ¡Qué asco de contraste! La palabra probar está llena de primeras veces en las que decidimos si repetiremos o no alguna cosa o actividad. La última prueba que hice fue tirarme en tirolina. ¿Y qué queréis que os diga? No creo que repita. Soy más de probar restaurantes, aunque de vez en cuando me gusta poner a prueba mis miedos, a ver qué pasa. Ciñéndome a los viajes, no me gustan los viajes organizados que te llevan y te traen, mira, corre, se va el bus. Me gusta conocer, probar con calma lo diferente. Lo mismo en comidas, probar lo autóctono, no la comida que cada día comemos en casa. Pues yo desde que estoy en este puesto de trabajo, que llevo casi 3 años, me he convertido en una probadora nata, porque al ser un soporte de segundo nivel informático, también tenemos nuestro equipo de desarrollo y claro, hay que probar todo lo que se hace, todas las aplicaciones que se desarrollan, cada versión, y últimamente, en las últimas semanas, estoy un poquito cansada de tanto probar. Bueno, ya sabéis que en este Faro por el Mundo nos gusta que nos contéis lo que no soléis contar en esas crónicas de 40 segundos que os pedirían en Hoy por Hoy o en Hora 14. Entonces,
después de un año en una de las grandes capitales de la cerveza. ¿Has probado muchas muy distintas? Pues por supuesto, sí, porque la carta para los fareros que conozcan Bélgica o Bruselas sabrán que la carta de cervezas en esta ciudad es interminable y te diría que inabarcable, y por supuesto no hay que abarcarla en una sola noche, porque se corre el riesgo de... Te diría que ni en un solo año. Ni en un solo año, efectivamente. Bueno, aquí aconsejaría que uno tuviera en cuenta, si alguien quiere probar diferentes cervezas, hombre, espaciarlas en diferentes días y en diferentes citas, pero que en cualquier caso tenga en cuenta la graduación, ¿no? Recuerdo que había cervezas pues con sabor a cereza, creo que en Delirium, que es para quien no lo conozca, es la gran cervecería de Bruselas, tienen hasta con sabor a cactus. Eso es, sí. Además te sirven una especie de tabla con chupitos de cerveza. Es un lugar muy para el turista, ¿no? Para que pueda degustar todas las cervezas. Yo es que soy muy conservador o muy tradicional con la cerveza y no suelo... O sea, me gusta probarlas, me gusta explorar, pero luego voy por las más básicas o estas que te digo que están ricas, pero para tomar solo una. Hay una con sabor a caramelo, Triple Carmeliet o algo así, creo que se llama. No, perdona porque no recuerdo el nombre exacto, pero sería quizá la más exótica. Yo no soy muy fan de cervezas con sabor a cereza o demás, para eso me tomo un zumo, pero... más sano. Sí, yo soy defensor de la gastronomía belga. Yo cada vez que viene alguien a visitarme se va diciendo, aquí solamente coméis patatas fritas, y es verdad, las patatas fritas son el centro de la gastronomía, pero luego tienen... Las frites están muy ricas, como sabes, no se hacen con aceite, se hacen con grasa animal, pero luego tienen muchos guisos en invierno, tienen carnes estofadas que están muy ricas, comen mucha carne, no comen tanto pescado. Es verdad que a mí me parece que es una gastronomía limitada, en tanto que siempre son los 4 o 5 platos de siempre, pero yo recomiendo que uno venga, si uno viene a visitar Bruselas, no se quede con las patatas fritas o los mejillones, que sabes que también el plato nacional. Sí, que intente ir a algún bar como más tradicional, ¿no? Que también los hay. Comme si j'étais en vacances, je le vis. Comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de... En la cadena SER. Letters on the sky, burning in your eyes. El Faro. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Con Julia Molina. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up, but I can't find the words. El jueves, para hacer el Faro Foto, llamamos a Marisa Flórez, que es una de las fotoperiodistas más importantes de nuestro país, retratista de la transición. No hay figura conocida española que no haya pasado por su objetivo. David Botello nos contó varias curiosidades históricas sobre algunas fotografías y, como queremos hacer cada jueves, sacamos nuestra silla al fresco para escuchar de qué se está hablando este verano, esta vez en Mar de Cristal, en el Mar Menor, con Isabel. Lovers in the night, though it's trying to ride. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that's you will never die. So when I'm all choked up and I can't find the words. Yo por eso, por la necesidad de saber y de recordar, sí es cierto que a mi familia y a mi hijo le hago mucha fotografía, demasiadas. Muchas veces me regañan, ¡oh, abuela, ya está con la foto! Pues sí, porque me mantienen la memoria fresca. Ternura, cariño y también muchas lágrimas. Si tuviese que elegir una foto a día de hoy, sería una junto a mi padre y toda la familia en algún momento feliz de nuestra vida, porque él ya no está entre nosotros. Amo sacar fotos, capturar momentos improvisados, imposados, naturales. Me gusta la magia de capturar el tiempo para en el futuro poder recordar y remover sentimientos.
Soy la que saca las fotos en las reuniones, en viajes, en cualquier momento cotidiano. Me encanta imprimirlas, armar álbumes, guardar sueltas en caja de metal, aunque llevo bastante retraso en ponerme al día. Debería existir una aplicación que funcionara a modo de carrete, que te permitiera solo hacer un número pequeño de fotos en determinado tiempo. Quizás así volveríamos a esa sensación de tener que seleccionar muy bien qué momento capturar. Las fotos que miramos también nos miran a nosotros, nos hablan, nos cuentan cosas, nos llevan a lugares, a tiempos pasados, incluso a personas. De las fotos que yo saco ahora con el teléfono, antes con cámara digital, que descargaba en el ordenador, pues algunas, las que considero especiales, las guardo en una carpeta aparte y esas son las que imprimo. Imprimo para enmarcar, para regalar, para que me miren y me cuenten. Porque están muy visibles, las ponemos a la vista. Y no hay nada como un libro álbum de fotos para tener todo un viaje, un chute de emociones. Como yo entiendo la fotografía, como yo entiendo mi trabajo, lo que he hecho durante todos estos años, el trasladar la información, el contar lo que estás viendo, es una manera de mirar, una manera de subjetiva, lógicamente, porque bueno, la subjetividad está ahí, cada uno lo vemos, lo que yo veo de una manera, otro puede tener una idea completamente distinta, pero es cierto que la forma de mirar es un poco lo que caracteriza al final y lo que determina y lo que hace diferente pues tu obra, tu trabajo y eso creo que es algo que sí creo que es muy importante. Hay fotos muy icónicas en tus carretes. Yo creo que una de las más recordadas es la de Adolfo Suárez completamente solo, sentado en los escaños azules que pertenecen al gobierno. ¿Qué recuerdas de esa fotografía? Pues fue un momento que el presidente Suárez estaba pasándolo realmente mal. Tenía problemas dentro de su partido, con las diferentes familias. Había legalizado el Partido Comunista, pues cierta parte de los militares no le miraban muy bien. O sea, realmente lo tenía muy complicado, un momento difícil. Y estábamos en una de las sesiones del Parlamento y el presidente se quedó solo. Los ministros, bueno, saldrían, no sé si a tomar café, a hacer lo que tuvieran que hacer en ese momento. Y yo le vi un poco solo, esa soledad en ese banco tan largo del gobierno. Y bueno, creo que en ese momento pensé que era la mejor foto y era la mejor manera de al día siguiente en el periódico contar por la situación que estaba pasando, ¿no? Dentro de ese grupo de fotografías icónicas que estoy segura de que te persiguen, hay algunas simpáticas, por ejemplo, esa en la que están Felipe González y Suárez fumándose un cigarrillo, encendiéndose el uno al otro, ¿no? Sí. Desde luego el cigarrillo ya no lo veríamos, pero ¿tú te imaginas poder fotografiar algo parecido? Entre Feijóo y Sánchez, por ejemplo. Hoy sería políticamente incorrecto lo del pitillo, sí, ¿no? Sí. Pero, bueno, son situaciones completamente distintas, ¿no? Ojalá, porque creo que el diálogo, el poder llegar a acuerdos, creo que en democracia es lo normal, y desde mi punto de vista. Entonces, sería muy recomendable, pero los tiempos parece que son distintos y no vamos por ese camino de momento, ojalá. Pero no sé si entonces había más inconsciencia de no tener tan presente a la prensa y por tanto eran más naturales delante de la prensa, si es que ahora están más encorsetados, pero no sé si algunas de las fotografías que tú tomabas y que se veían con total naturalidad, Felipe González llamando por teléfono a su familia, ¿no? En una cabina en el Congreso, Fraga durmiendo en el escaño, no sé si esas fotografías hoy en día se podrían retratar igual. Creo que fue un momento a nivel de imagen, hubo un momento de bastante libertad en cuanto a la forma de poder expresarte. Los periódicos también cambiaron. Veníamos de una prensa encorsetada, oficial, de mesas, bolígrafos y poner delante un micrófono, o sea, era todo tan oficial que yo siempre que he podido he huido de todo eso. Me parecía que eso estaba realmente encorsetado, ¿no? Y sí que yo creo que fue una época donde la
prensa, la fotografía de prensa fue una explosión de todo, de otra forma de mirar lo que estaba ocurriendo, ¿no? Claro. Y en esto sí creo que ha cambiado bastante. Sí. No solo has ejercido como fotógrafa en El País, también como editora gráfica. Cuando ocurre el 11M, tú estás en la redacción, si no me equivoco, recibiendo fotografías de los fotógrafos que están en la calle y creo que en una primera edición del País se publica una foto en la que te das cuenta de que aparece una persona que no se le reconoce la cara, pero dices, es que igual la familia puede reconocer su ropa, y entonces en la segunda edición ya esa fotografía desaparece. Claro, en aquel momento fue un momento tremendo, un momento que nos pilló a todos tan descolocados, a todo el mundo, que fue algo terrible, ¿no? Y claro, tuvimos una primera edición con lo primero que nos llegaba. Y cuando vi la primera edición en la mano, el papel, me di cuenta que podía ver una imagen que, aunque no se veía muy claramente, pero la gente no sabía mucho, iba al kiosco a comprar en ese momento. ¿Qué pasaba? Imagínate si un familiar en ese momento coge el periódico, y se da cuenta y dice, pues está, es mi madre, mi tía, Entonces, claro, inmediatamente sí levantamos y bueno, fuimos ya publicando todo lo que nos estaba llegando. Fue de las cosas más terribles que yo he editado nunca, y mira que han llegado a mis manos fotografías de guerras de cualquier lugar del mundo, hechas por grandes fotógrafos, miles de guerras, miles de sucesos terribles, pero esos fueron algunas imágenes, y algunos negativos que me llegaron fueron impublicables. Yo creo que es la única vez en mi vida que, consultando por supuesto con el director y con todos los subdirectores del periódico, decidimos no publicarlas porque no se podía. Supongo que la ética tiene un papel muy importante en el mundo del fotoperiodismo, pero no debe haber, imagino, normas estrictas sobre qué se hace. Será en cada caso. Pienso, por ejemplo, en el caso de la fotografía del niño Ailán, que se ahogó en una playa de Grecia. Esa fotografía era durísima, pero de alguna forma también hizo despertar un poco al mundo. Luego no tuvo demasiadas consecuencias. Exacto. Hay imágenes que, siendo duras, realmente pueden servir de acicate, de remover conciencias, ¿no? De en un momento dado decir, por favor, esto tiene que parar de alguna manera. Fotografiaste a la reina Sofía cuando Concha García Campoy fue a hacerle una entrevista a la Zarzuela. Ese tipo de fotografías no sé tampoco si son posibles hoy en día, ¿no? Porque la reina salía acompañada de sus perros, una imagen bastante familiar. Ese tipo de fotografías ahora nos llegan de los fotógrafos oficiales de Casa Real. Sí, es no cierto. sé si eso ha hecho un poco de daño. Bueno, estas imágenes fueron unas imágenes que Concha García Campoy hizo un libro sobre diferentes personajes, y uno de ellos fue la reina. Y sí, tuvimos la suerte, aparte de la entrevista, de una sesión de fotos en Zarzuela con sus perros y tal. Y la verdad fue muy interesante y al final muy gratificante, ¿no? Poder hacer algo diferente, porque bueno, son unas imágenes que normalmente no es, cualquier fotógrafo no es accesible a ellas. Es cierto que han cambiado mucho las cosas, y muchas veces creo que todo lo que rodea al político, al personaje y tal, se convierte en un muro que no creo que beneficie. Una cosa es que tú también tomes sus medidas, ¿no? No puedes estar todo el día yo comprendo, hay que poner un coto porque, bueno, la gente, aparte de fotografías, de reportajes, tiene que trabajar. Pero de eso a que todo sea un cordón alrededor, donde esto no se puede, esto a mí me parece contraproducente, realmente. Y se agarra a su tabla de náufrago, volviendo a su eterna canción.
mi época de fotógrafo de estudio y eventos, puedo decir que a través de la cámara muchas veces las personas, aunque sean muy bellas, no transmiten nada. Yo lo veía mucho en modelos masculinos y femeninos. En cuanto a la fotografía de eventos, es muy curioso el cómo a través de la cámara se ven cosas que la gente no ve normalmente, cuando está bailando, cuando está en una fiesta. Siempre me ha gustado la fotografía y he sido de hacer bastantes fotos cuando he viajado. Hace unos años, trabajando en una ONG, me encargaron realizar fotos tipo retrato a diferentes niños y adolescentes con rasgos físicos muy diversos, para una exposición itinerante donde se hacía reflexionar a los visitantes sobre el país de cada uno de ellos, qué religión podrían profesar y qué cultura podrían tener. La realidad es que todos ellos habían nacido en España y lo que se quería demostrar con esto es que vivimos en un país diverso y que unos rasgos físicos no definen de qué país es, aunque muchos tienen que seguir oyendo la pregunta ¿de qué país eres?, cuando son tan españoles como la persona que les hace la pregunta. Cuando escuché por primera vez la canción de Aitana y Marmi, Tu foto de DNI, me gustó mucho la parte en la que decía que le gustaban todas sus fotos y hasta la foto del DNI. Y claro, pensé, Macaulay Culkin, ya tienes que estar enamorado para que te guste hasta la foto del DNI, porque seamos sinceros. ¿Sales bien en la foto del carnet de identidad? Yo, a ver, esperad que lo mire. Bueno, hasta luego. Da igual, paso. Un poquito de Photoshop, por favor. Hey, y tú mi musa, yo te canto. Y como Travis y Kylie siempre damos el canto. Me gustas desde que yo voy al cuarto. Y me gustaría ver tu ropa tirada en mi cuarto. Bueno, pues os cuento, año 92 nos fuimos al parque temático PortAventura con una máquina de fotos del 92. Todo el día haciendo fotos, por aquí, por allí, jajaja, jejeje, risas, cachondeo. Por la tarde, ¿cuánto dura este carrete? Que no se acaba nunca. Miro y sorpresa, no había puesto el carrete. Os podéis imaginar las risas y el cachondeo de todos. La otra foto que tampoco he visto nunca, las fotos que no he visto nunca, son las que dejó mi madre en un carrete que había empezado. Cuando se murió vi que en una máquina de fotos había un carrete que había empezado a hacer. Y bueno, la verdad es que nunca he tenido el coraje de revelarlo y ver lo que había dejado a mitad. Buenas noches, Julia, equipo Fareantes. A ver, me gusta mucho viajar, pero no siempre me lo puedo permitir, entonces suelo viajar por internet y voy conociendo sitios también. Y lo que hago es que me suelo descargar imágenes de los sitios que me parecen bonitos y espectaculares. Y el premio gordo es cuando por fin puedo viajar a esos sitios algunas veces y consigo la foto de la imagen que tengo descargada, pero la he hecho yo y la he visto con mis propios ojos. Esas fotos son para enmarcar y sentirme súper contenta, feliz, la reina del mambo, vamos. Luego traes otras curiosidades. Hay una que nos encanta a ti y a mí, y es la del mono fotógrafo. Los oyentes van a decir, ¿cómo? Sí, esto tiene una explicación. Pues tiene una explicación y tiene además muchas derivadas muy interesantes, ¿no? Bueno, esto, para remontarnos en el tiempo, en 2011, un macaco indonesio, nada menos, le robó la cámara a David Slater, que era un fotógrafo que estaba intentando sacar fotografías a los macacos, y el propio mono se hizo un selfie con una sonrisa colmillera, con los ojos brillantes y con una cara de mira qué guapo soy, que es alucinante, ¿no? Es que además, según lo describes, recuerdo perfectamente la cara de ese macaco. Claro, el que no lo recuerde que la busque porque es una imagen que a todo el mundo nos suena. Porque sí, súper viral, además. Sí, la foto se volvió viral, la Wikipedia la subió sin atribución y ahí ya se montó el mayor culebrón fotográfico del reino animal. Porque claro, ¿de quién eran los derechos de autor? ¿De todo el mundo, como pensaba la Wikipedia? ¿De Slater, que es el fotógrafo, o del mono, ¿no? Entonces el selfie macaco acabó en los tribunales, nada menos. Entre otras cuestiones porque la asociación animalista PETA quería que el macaco cobrara por la foto para proteger a su especie, ¿no? ¿Quién ganó esta batalla? No me acuerdo. Pues mira, en 2017
2016 la justicia de Estados Unidos dijo que no, hombre, que no, que solo los humanos pueden tener copyright, que un animal no puede tener derechos de autor. Vaya. Lo único que al final, para evitar más jaleos legales y después de casi otro año negociando, Slater llegó a un acuerdo con PETA por el que iba a donar el 25% de los beneficios futuros para cuidar a los macacos. Así que fíjate que el caso marcó un precedente legal, ético y fotográfico y anticipó un debate que hoy nos toca de lleno, porque si una foto la hace un mono o un dron o una inteligencia artificial, ¿de quién son los derechos? ¿No? Claro. ¿No? Ahí está un tema ambiguo, ¿no? Y además estaba aquí pensando, fíjate, un mono no puede cobrar los derechos de copyright por una foto que efectivamente ha hecho él mismo, pero hay animales que reciben herencias. Se me venía a la cabeza Freddie Mercury, que le dejó parte de la herencia a sus gatos, y eso sí se puede hacer y sin embargo no pueden recibir los derechos de copyright. Claro, lo que no sé es si la herencia la cobran directamente los gatos o alguna asociación o una fundación que es la que gestiona esos derechos para poder mantener a los gatos, ¿no? Sí, no sé cómo porque a lo mejor el gato directamente no sabe qué hacer con tanto dinero, ¿no? No sé muy bien. Por lo que Los sea, gatos por de lo Freddie que sea. Mercury no sé si eran tan listos. Y el primer selfie, que no lo hizo un mono, entiendo. No, esto lo hizo en 1839, cuando la fotografía estaba dando sus primeros coletazos. Llevamos, ya te digo, pues como... No llevaba más de 10 años, y un tío que se llamaba Robert Cornelius, que era un fotógrafo estadounidense, decidió pues plantarse delante de su cámara, quedarse quieto durante varios minutacos, porque en esa época la cámara era más lenta que la cola del INEM, se quedó ahí posando con cara de aquí estoy yo, y se marcó el primer selfie de la historia, sin palo, sin filtros y sin emoticonos. Así que fue como la tatarabuela de Instagram, fue aquella fotos. Como en muchos temas, el fil de la balanza suele estar en la mitad. Eso pasa con lo de sacar fotos. Hay quienes en las vacaciones no sacan ni una, por lo que al cabo de los años no recuerdan si en París estuvo una vez o ninguna. O si pasó unos días estupendos en Buda o en Pest. Otros, sin embargo, sacan fotos sin parar, de forma que lo visto y vivido pasa siempre por un aparatito. ¿Y el fiel? Pues es fácil de encontrar. Precisamente en un rato iré a comprar 94 sobres para meter fotos de la boda que hemos impreso para entregarlas a algunos familiares y amigos. Y es que sí, soy una loca de las fotos en papel. Tengo álbumes de distintos colores dependiendo de si son recuerdos con la familia, los amigos del pueblo, la universidad. Eso sí, sigan en casa de mis padres porque en el piso donde vivo no hay sitio. Pero si hasta tengo un álbum exclusivo de uno de mis ex, que sinceramente y a pesar de que seguimos teniendo buena relación, no sé muy bien qué pinta allí, aquí o donde sea. Pero es que lo hice con una ilusión de veinteañera. Hola farero, soy Manuel de Barcelona. Después de hacer una fotografía a un paisaje, nunca veo la emoción esa que me lleva a realizarla con urgencia. Tengo fotos que me emocionan muchísimo, que son fotos familiares. También tengo una muy especial. Aunque no era novio todavía de mi esposa, nos paseábamos por las Ramblas dirección al puerto. Y al final de las Ramblas había un fotógrafo con una cámara de aquellas que había que meter la cabeza en un saco para enfocar la imagen. No somos tan antiguos, ya existían las cámaras reflex. Era una especie de atracción hacerse una foto allí. Yo tenía 25 años, ella 21. Supongo que al juntaros entre vosotros también os hacéis mucha compañía, ese ratito de salir a la puerta, hablar entre vosotros, contaros vuestras cosas. A mi vecina cosas que no se los cuento a mis hijos. Claro. ¿Me entiendes? Es una cosa, pues, mucho cariño. No hace falta algo, pues yo tengo una pared mediana y Anita, tráeme esto, dame lo otro. Cosas que en el piso no lo tiene. Claro. Y es sentarte, hablar.
pues fíjate, pues esto, lo otro, los críos. Isabel, y esta semana que en la tele, en la radio, se ha hablado pues de fútbol, las chicas del fútbol, se ha hablado de política, de todos los líos, de corrupción. ¿Ese tipo de temas los habláis o preferís evadiros con otras cosas? La cosa de yo me gusta la política, si fuera más joven me hubiera intentado meter, porque me gusta, pero ahora mismo no me gusta en nada. Claro. Luego, pues la gente joven me preocupa mucho. Me preocupa muchísimo la gente joven. ¿Habláis mucho de la gente joven? Sí, de 30 años con los padres es fuerte eso, ¿eh? Y luego no tienen nada seguro tampoco. Eso me da mucha pena de los mayores, pero sobre todo la gente joven que ahora mismo yo estaba en un crucero y bueno, amable, gracioso. Y a mí la gente joven me gusta mucho. ¿Qué quieres que te diga? Isabel, veo que tenéis ahí carrete para rato. Cuando salís a la puerta tenéis un montón de cosas de las que hablar. Mira, hace unos días echaba de menos a un vecino y digo, oye, he subido, que ella tiene un pisico, y digo, ¿qué pasa? ¿Tan mala? Y eso en Cartagena, ni en Murcia, ni en ningún lado lo hace. Claro. Pero con tanta charla que tenéis, ¿hasta qué hora os quedáis en la puerta de casa hablando? Pues 12:30. Mi marido se queda un poco con el ajedrez y con las cosas, se queda un poquito más con los vecinos. Quiere decir que yo no, estoy un poco parada, ¿sabes? No, ya veo, Isabel, estás entretenidísima. Oye, sí, me gusta mucho. Esta y luego noche los nietos, los pequeños, los grandes. Pues mira, sobre ellos te iba a preguntar, porque esta noche estamos haciendo el programa sobre la palabra foto. ¿Tú llevas fotos de tus nietos siempre en la cartera? Yo de todo. De mis padres, conmigo siempre. Eso es una cosa, me gusta verlo, y cuando estoy sola en mi casa saco las fotos y empiezo a ver, unas veces lloro, otras veces me río, pero me gusta todo eso. Esta historia que os voy a contar está basada en un hecho real. Pillé un alza super cutre, encima tuve que pagar 35 pavos sucios, me hicieron desembolsar 4 horas 50 de pura emoción. Prefería llegar a Murcia en kayak o en avión, y cuando por fin me bajé en la estación... En la cadena SER, El Faro, con Julia Molina. Esta noche recordamos la visita de la actriz Mónica López, que nos dejó una de las reflexiones más bellas sobre el mundo de la interpretación y sobre cómo afrontar un papel protagonista, según ella, desde la más absoluta normalidad, sin creerse más que nadie y dándole todo el crédito al equipo. Os dejamos con su conversación con Mara. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Horchilla. Horchilla. Vale. Bueno, siempre pregunto a mis invitados la relación que tienen con el mar, que tenéis con el mar. Pero voy a hacer una cosa contigo. Voy a pedir que te descalces y te vayas a la playa de las Canteras a ver el atardecer, por ejemplo, ¿no? Entonces, hagas conmigo ese recorrido que va de la playa de las Canteras, son 8 kilómetros, vas descalza por la orilla, la playa chica, y dime, ¿qué piensas? Pienso que allí están las cenizas de mi madre. Pues ahora llévame Tenía un taller en casa tu madre, ¿cómo pintaba tu madre sus cuadros? Pues como ama de casa madura, que frustró toda su vida artística y que a los 50 y tantos se pone a pintar, que sabe que es mediocre pero que le da felicidad, con un profesor maravilloso que le enseña a ser atrevida y arriesgar. Y ella, pues a esa edad, se da cuenta de que puede no ser artista, pero intentarlo. ¿Y tú recuerdas a tu madre con la paleta, mezclando el óleo, todo eso? ¿Lo hacía sola? ¿Ella no lo hacía delante de vosotros? No, porque lo hacía en las clases de pintura.
que le hacía las No, clases. en casa tenía todos los cuadros. material De hecho, y tal. estaba toda la casa, que ahora me duele mucho porque acabo de desmontar la casa nuestra de la infancia y no sé qué hacer con todos esos cuadros, porque ella murió hace 22 años. Pero no, estaban las paletas, estaban los trapos sucios, eso sí, pero no pintaba en casa. Me hubiera encantado. Ahora me sabe muy mal no haber ido nunca a sus clases a verla pintar. ¿Y qué cuadro te quedas de los que tiene? O si yo pienso ahora mismo en un cuadro que te hayas querido quedar o te quedes, ¿qué cuadro sería ese? Ella, sobre todo lo que amaba, porque siempre dijo que era incapaz de hacer retratos, de hecho nos pintó a todos y francamente mal, lo que le salía muy bien eran los paisajes otoñales, eso le salía muy bien. Pero a mí, en cambio, el que más me gusta es el que estaba en nuestro salón, que ya no está. Eran dos campesinos arando la tierra. Tenían un trazo, ahí fue valiente, era un poco convencional como pintora, y ahí se atrevió a poner 2 manchas blancas en la espalda de los dos azadores, de los 2 campesinos, que son fantásticas. Dices, este cuadro tiene algo distinto, esta cosa del arte que no sabes explicar, pero ahí estaba eso. Sí. Bueno, voy a ponerte una peli fundamental en tu vida, creo. Vamos a escucharla. Hola. Hola, qué raro verte por aquí. ¿Zumo de naranja? Gracias. No me digas que has prescindido de tus bien amados whiskies. Oh, no. He cambiado su color, eso es todo. Los matices pálidos me gustan y me favorecen más. Y a usted, señor Connor, también le gusta el alcohol, ¿verdad? Un poco. ¿Solo un poco? ¿Y es escritor? Creí que todos los escritores bebían con exceso y pegaban a sus mujeres. ¿Sabe? Hubo una época en que soñé con ser escritor. Dexter, ¿te importaría mucho hacerme un favor? Lo que tú pidas. Lárgate de una vez. Oh, no, pelirroja, no sería justo, me necesitas demasiado. ¿Quieres decirme qué es lo que has venido a hacer aquí? No se vaya, por favor. No se vaya, por favor. Como escritor, esto debiera interesarle muchísimo. No se pierda una coma. Estás mejor que nunca, pelirroja. Te favorece ese color tostado. Con que soy el tema de la conferencia, ¿eh? Oh, cielos. Historias de Filadelfia. Gran Katharine Hepburn, ¿qué fue para ti esta peli? Ay, es que no sé qué decirte, es que yo era feliz viendo cine. Es que era lo que más me gustaba del mundo. Yo era una niña nocturna y cuando mis padres me mandaban a dormir, cuando hacían la película de la noche, cuando teníamos solo una cadena, luego 2, sí, yo me escondía debajo de la cama del salón para ver la tele y lo veía entre las patas para ver la película de la noche. O sea, debajo de la mesa camilla. ¿De dónde? De la mesa del comedor. De la mesa del comedor. Estaba al lado de la sala y a través de las patas yo saltaba de mi litera, bajaba la litera, iba al salón muy silenciosa, me ponía debajo de la cama y veía todas esas películas de la noche de... Porque a ti te llevaban al cine o al teatro en Las Palmas. Mira, en Las Palmas había poco teatro, teníamos el Pérez Galdós, ahora está el Cuyás, que tiene una programación maravillosa, pero cuando yo era niña estaba el Pérez Galdós, que hacía de todo, ópera sobre todo, que había una tradición musical en Canarias muy grande, y teatro venía de vez en cuando, y mi gran recuerdo, la primera obra de teatro que yo vi fue Luces de Bohemia, dirigida por Luis Pascual, que luego fue maravilloso porque 15 años después estaba trabajando con Montserrat Carulla, con Félix Rotaeta, bueno... ¿Quién te lo iba a decir, eh? ¿Quién te iba a decir? Y aparte lo vi desde Gallinero. Que un día trabajarías así. Estaba en el Gallinero, me acuerdo perfecto, que tenía una barra delante y tenía que mirar o por encima o por debajo. Porque tú siempre supiste que querías dedicarte a ser actriz o a la interpretación o al mundo del arte, o sea, porque en la familia no había nadie, esto que nos has contado de tu madre a partir de los 50. ¿Qué? Pues soy tan cursi que sí, que la verdad es que lo tenía clarísimo. Yo veía esas películas y cuando me di cuenta de que era un oficio, soñé a lo grande de que yo quería estudiar eso y tuve la gran suerte de que mis padres me apoyaron, me mandaron a Barcelona, me mandaron a estudiar. Y luego la gran suerte de haber podido convertir esa pasión en mi oficio. ¿Sabes qué? Me llama mucho la atención eso, ¿no? Que tú comentaras en casa, mamá, papá, quiero ser artista, y ellos te mandaran a Barcelona, que no pusieran un pero, que te dijeran, venga, genial, o sea, esa confianza en ti bueno, y esa... Mis 2 hermanos habían estudiado en la península, cada uno escogió lo que quería, y yo dije, quiero estudiar teatro. Lo de ser artista igual no lo dije así, porque igual en esa época podía sonar frívolo, hoy me parece maravilloso la frase de Concha Velasco, pero en ese momento yo dije, yo quiero estudiar teatro. Y entonces recuerdo que vi un documental, claro, yo no sabía catalán, pero vi un documental en televisión española que hablaba de los ensayos de Cyrano de Bergerac
de Josep María Flotats. Y entonces vi esos ensayos, vi esa gente tirándose por el suelo, gente joven, gente mayor, todos juntos contando una historia. Digo, yo quiero hacer eso. Y eso se estudia, y eso es una carrera. Bueno, y mis padres dijeron que sí, sí, sí. ¿Pero fuiste tú la que eligió el Instituto de Teatro de Barcelona? O sea, dijiste, sí, yo querría aquí, donde he visto que preparaste me informé, Flotats. yo vi aquello. Y entonces, y pasó algo muy importante, es verdad. Se acababa de inaugurar el Centro Insular de Cultura en Las Palmas de Gran Canaria. Y vino una profesora de voz maravillosa que se llama Concha Doñaque a dar clases de voz. Y yo asistí a esas clases. Y entonces le consulté, le dije, oye, a mí me encantaría estudiar teatro, sé que hay escuela en Madrid, sé que hay escuela en Barcelona, ¿qué me cuentas? Y ella en ese momento que trabajaba en la RESAT me dijo, no te vengas a Madrid, que ahora mismo es un desastre. Y en Cataluña se está haciendo muy buen teatro. Si tú te atreves a aprender catalán, vete para allá. Y así hice. ¿Y la llegada a Barcelona cómo fue? ¿Fuiste en avión desde Las Palmas de Gran Canaria, desde el Gando a Barcelona? Sí. Desembarcas, o sea, y que tienes ahí una casa, tienes unos colegas, ¿qué haces con tu vida? Porque llegas allí, claro, con una mano delante y otra detrás, a estudiar. Meses antes empecé a buscar dónde, y vas a flipar. Me fui a una residencia religiosa que estaba en la avenida Carlos III, y ahí duré exactamente 1 mes y medio, hasta que conocí varios compañeros de clase y me fui a un piso de estudiantes. Pero fue muy gracioso. Que te acogieran, que encontraras esa residencia, por lo menos tenías una habitación. Había un precio decente, tenía una habitación, me fui con una compañera, una amiga mía que quería estudiar música y también quería estudiar en Barcelona, que entró en la escuela de música, y lo gracioso es que teníamos que volver a las 9 de la noche, que era una escuela religiosa, todas eran monjas. Claro. Y entonces nosotros dijimos, no, es que yo tengo que ir al teatro, yo tengo que ver teatro. Entonces éramos las únicas de la residencia que nos daban llave y podíamos llegar a la hora que quisiéramos. ¿Ellas han sabido luego de tu trayectoria? ¿Te has encontrado con alguna de esas monjas? No volví nunca más. Era un ambiente tan alejado a mí que salí corriendo de allí. Y luego lo que te encontrabas cuando ibas al Instituto de Teatro, claro, es que nada que ver. Que tengo unas anécdotas, como no hablaba catalán, hubo muchos malentendidos lingüísticos muy graciosos, la verdad. Voy a ponerte una música. Yo he leído que esta música forma parte de una etapa de tu vida. Madre mía, qué Entonces, preparada estás. A ver. ¿A dónde se está yendo ahora tu cabeza? Madre mía, qué regalos me estáis haciendo. No lo sé, amo a Henry Mancini, esto se llama Piano and Strings, y la primera vez que la oí dije, yo quiero oír esto cuando me muera, yo qué sé, no sé, tampoco soy tan romántica como esta canción, pero descubrí Henry Mancini y me bajé todo, busqué todo, y esta me encantó y es una de mis músicas. Porque la actriz Mónica López se ha puesto Horchilla de seudónimo. Pues mira, es un homenaje, porque Horchilla es el faro de Horchilla, en El Hierro. Y todo esto que me está pasando a mí se lo debo un poco a ese faro, porque la escena más importante que yo tenía en Hierro, que es esta serie que hice, la escena era con Candela Peña y yo le contaba una historia muy personal que me pasaba a mí en el faro de Horchilla. Y ese personaje fue increíble porque gracias a ese personaje yo he hecho Rapa, que es la serie por la que estoy aquí hoy. Tú sabes que Candela Peña, cuando estuvo aquí de Gata Parda, no se había estrenado Hierro todavía. Y me dijo algo parecido, me dijo, intuyo que Hierro, por lo que he vivido allí con los compañeros, me va a cambiar la vida.
Y mira. Y mira. Y mira cómo le va. Claro, Mónica, aquí estamos hablando de que todo parece que ha ido bien, ¿no? Quieres ser artista, te vienes a Barcelona, no hablas catalán, hablabas otros idiomas y entonces te resulta fácil aprender y divertido. Has trabajado casi sin parar, pero yo te voy a llevar a ese momento en el que estás haciendo un casting para una peli de Vigas Luna y no te cogen ni para figurante. Tú sabes mucho. O sea, ese momento en el que cogen a todo el mundo menos a ti. Yo durante todos los estudios del Instituto del Teatro me presentaba a todos los castings que anunciaban en el tablón de anuncios del Instituto del Teatro con todas mis compañeras y cogían a todo el mundo menos a mí. Y ahí yo pensé, chica, igual te lo tienes que plantear porque igual esto no es lo tuyo. Pero perdóname, ¿y de qué vivías cuando estabas estudiando en Barcelona? O pues, sea, ¿hacías trabajillos? ¿Tenías dinero? ¿Te mandaban tus padres? Mis padres me daban 20.000 pesetas al mes para que yo pagara piso y me buscara la vida. Y tú llamabas a casa y decías, me va todo muy bien cuando... No te es que era tan... Yo no contaba eso, yo no contaba. Oye, ¿te han cogido en algo? Sí, no, pero están a punto. No te preocupes, mamá, que están a punto. ¿Sabes que en esa época yo no tenía esa presión? Es que era muy distinto ahora. Yo era una estudiante, con la suerte de no tener que trabajar mientras estudiaba, pero sí. Yo tenía la conciencia de que esos 3 años de Instituto del Teatro, yo vivía de mis padres, tenía 18, 19, 20, y aquí es donde cambió todo. Yo en el último año del instituto me presento a una prueba y hago mi primera obra de teatro. Línea Roja es Línea Roja, un musical. Obra de teatro musical. Sí. ¿Qué me cuentas de ella? Bueno, un musical. Es que es con músicos en directo. Y éramos como 25 actores y yo era la única que hacía un solo personaje. Lo hice francamente mal, creo, ahora recordándolo. Pero claro, estaba rodeada de gente. Éramos muchas edades. Yo era la más joven, con 21, pero había gente de 30, 40, 50, 60, y era muy divertido, y estuvimos muchísimo tiempo. Era aquella época que si un espectáculo funcionaba, durabas hasta que el productor decía, vale, ahora hemos empezado a no ganar dinero, chao. Pero estuvimos mucho tiempo, y fue un disfrute total. Ay. Y eso además me dio luego, Mario Gas era el que llevaba ese teatro, me dio y me cogió para el gran aprendizaje para mí real, que fue El tiempo y los Conway, que ahí es donde yo me pilló realmente el gusanillo y ya dije, vale. Es que tu vida, como la de casi todo el mundo, no es un cúmulo de circunstancias, que obviamente lo es un camino que va enredándose y va enlazándose. Lo que contabas de Hierro, te has puesto horchilla por esa escena en ese faro con Candela, de ahí sale Rapa, pero claro, de Línea Roja sale El tiempo de los Conway, sale tu relación con Mario Gas y con el teatro, de ahí otra cosa, y de repente uno se da cuenta de que no ha parado. Bueno, de que ha ido poco a poco. Si tienes suerte. Porque claro, en tu caso, sabemos cómo funciona esto. Sí. Y el trabajo llama al trabajo y de repente, pero es que es la suerte, la casualidad, estar en el momento oportuno, caer bien. Hay tantos factores que yo no sé. Yo ahora que tengo la edad que tengo y cuando miro el paisaje a mi alrededor, pienso qué suerte he tenido. Porque tengo compañeros increíbles que no les ha ido así, ahora no están trabajando o por la edad o porque yo qué sé. Sí, está claro. ¿Cómo pretenden que seamos gente equilibrada? Esto es un tío vivo, ¿no? Te he traído una canción que forma parte de la banda sonora de una peli que a mí me fascinó. Estuvo Sesgay aquí, de Gato Pardo también, y le dije, mira, a mí esta peli me llegó dentro, y eso que yo ni estaba en Barcelona, ni vivía en Barcelona, ni tenía ese grupo de amigos, que es En la ciudad. A ver dónde te lleva la banda sonora de Nina Simone, una de los temas principales. Love me and leave me and let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else.
instrumental. Es que podríamos hacer un puzzle de tu vida donde las piezas musicales serían fundamentales, ¿no? Es que la vida sin música es un error, como dijo aquel. ¿Cómo fue aquel rodaje de En la ciudad? Estaba Eduard Fernández, estaba Leonor. Bueno, era una película coral maravillosa. Mira, es tan listo Sesgay, y yo tan tonta probablemente. Yo estaba ahí dentro y no me di cuenta de nada. Quiero decir, estábamos allí y era un grupo de amigos y les pasaban cosas. Y encima él es tan listo, no sé si sigue trabajando así, pero con nosotros lo hizo, y es que ensayamos, pero luego cuando llegó rodaje, cambiaba todo el texto. ¿Pero lo cambiaba o os decía, podéis cambiarlo si queréis? Las dos cosas. Las dos cosas. Y entonces, claro, surgían momentos, y con Edu Fernández allí, y todo el mundo, y claro, había muchas relaciones realmente muy largas en la vida, o sea, éramos muchos amigos o amigos de amigos, y era estupendo. Y yo te juro, cuando vi la peli digo, pero qué cabrón, ¿cómo ha hecho esto? Me pareció magia, porque yo no me di cuenta de nada. Yo la hice, yo iba a marca, yo soy muy obediente, iba tal, pim, pam. Cuando nos decía cambiar el texto, yo que nunca he sido una buena improvisadora, y ahí estoy luchando para conseguirlo, fue increíble, la verdad, y el ver la peli. Lo que pasa es que esa peli es tristísima, ¿no, Mara? Tiene algo, es que como casi todo el cine de Sesgay, que hay una bruma melancólica. Sí. Estás viendo a gente hablar, colegas, parece amigos, que naturalidad, parece que no pasa nada y se te va encogiendo el alma. Y hay una soledad del ser humano, se rezuma melancolía. Absolutamente. El cine de Sesgay, y también luego tiene comedia. Totalmente, tiene escenas, ¿no? Sí, y sí, diálogos muy cómicos. Sí. Has dicho una cosa, Mónica, en la que me gustaría profundizar cuando has hablado de Horchilla y de Hierro, ¿no? Has dicho el gran papel de mi vida. Claro, ese gran papel de tu vida te llega cuando no tienes 20 años ni 25. Después de mucho trabajo, de muchos papeles, muchas pelis corales, papeles de reparto, mucho teatro. Pero, ¿qué supone cuando llega un papel así y ya no te pilla con la tontería encima? Pues normalidad. Quiero decir, yo sé que después de esto que me acaba de pasar voy a volver a ser secundarios. Y voy a volver al teatro y voy a volver a ser igual un día un protagonista, otro día un secundario. Pero es que yo creo que así se fragua una carrera. Yo, cuando me dicen, es que tú eres tan, ¿cómo me dicen? Discreta, no, humilde. Y digo yo, ¿qué humilde ni humilde? Yo lo que pasa es que a mí no me interesa los fuegos de artificio. A mí me interesa llegar a ser la actriz que quiero ser y sé que nunca voy a ser. Entonces va a ser siempre una lucha, va a ser siempre un aprendizaje. Y eso me da mucha alegría, porque me conserva, no de cuerpo, pero sí de mente, joven, porque siempre me sentiré que nunca voy a llegar a donde quiero llegar. Y yo creo que eso es ser muy ambicioso, querer saber que siempre estás por debajo de tus posibilidades. Yo soy, y me peleo, y digo, qué bien, no voy a acabar de pelearme nunca. Entonces, no sé, al menos yo me gusta tener esta sensación. Y ya te digo, no sé si ha sido el papel de mi vida, ojalá lleguen más, porque yo le doy el mismo valor a Reyes de Hierro como a Maite de Rapa al último papel de teatro que he hecho, que es Carmen Díez de Rivera, aunque lo vea menos gente. O sea, cada trabajo yo creo que es importante en sí mismo y te aporta cosas distintas y es una maravilla, porque no todo el mundo puede ir como yo picando de flores con tanta frecuencia, que es realmente un privilegio en esta profesión. Claro, cuando ruedas Hierro, ruedas en Canarias con acento canario. Primera vez en mi vida. Ya lo sé. Yo les iba diciendo a mis compañeros, oye, que yo llevo 30 y tantos años viviendo en Barcelona y cuando voy a Madrid me dicen que tengo acento catalán. Por favor, díganme si digo cualquier cosa que suene a godo, que ahí decimos los godos. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa o sea, es una vuelta. Una reinmersión. Una reinmersión, exactamente. Pues los primeros días nerviosísima, porque aparte hacía mucho tiempo que no hacía audiovisual, pero luego es que fue tal sueño en el Hierro rodar con ese equipo de gente, con Candela, que me acuerdo que cuando llegó pensaba, ¿qué hago yo en esta isla? Que me voy a aburrir muchísimo, que no levanto, y llegó y se enamoró, ya sabes cómo es, sí, o sea, apasionada. Para lo bueno. Bueno, y entonces fue un festival de disfrute, de trabajo, pero una serie tan bien escrita, mira, los mismos guionistas de Rapa, ¿no? Fran Araujo y Pepe Coira, con Jorge Coira dirigiendo, con ese equipo en el fin del mundo.
¿Esperabais el éxito? O sea, cuando estabais rodando, ¿sabíais que estabais haciendo Yo, algo desde muy luego, chulo? no. Bueno, es que tú no, nunca. Yo nunca me lo esperaba. En la ciudad tampoco. Soy una Menos pesimista. esa obra de Mario Gas, es así que no sé por qué tú debías, porque siempre lo citas. El tiempo lo y del los tiempo y Conway. los Conway. No, es que eso me enseñó a mí lo que es esta profesión. Lo de que todo que es un trabajo colectivo, que todo el mundo es importante, que los personajes secundarios son imprescindibles para que el principal brille. Bueno, mentira, es que es al revés también. El principal existe también para que los secundarios... Es que, claro, exacto. es que Es un ¿por qué trabajo hablamos colectivo, así? es un trabajo colectivo. Las historias se cuentan a voces y luego eso, que fue maravilloso, porque fue una temporada larguísima en Barcelona, gira por toda Cataluña, traducirlo al castellano, Teatro Albéniz de Madrid, temporada larguísima en Madrid, gira por toda España, conocí España gracias al tiempo de los Conway. Se crea una familia, que yo esto no lo conocía. Y luego los valores del teatro, el trabajo, el esfuerzo, que no te dan nada regalado. Vale, ahora vamos a Rapa, tercera temporada. Hay muchísima expectación por el éxito de las dos primeras. Yo creo que también por el planteamiento que habéis ido avanzando de lo que puede suponer esta tercera temporada. Ahora que habéis terminado de rodar, ahora que ha terminado ese periodo, hubo un final de rodaje de Rapa donde... Sí, claro. a Cada ver, ¿cómo temporada fue hacemos eso? una fiesta. ¿Y cómo fue eso? ¿La Ese fiesta final o el de último rodaje. día? Bueno, el final de rodaje yo regalé a todo el mundo gorras de Rapa, tal, no sé cuánto, abrazos, tal, porque sabíamos que era la última. De hecho, llevábamos semanas despidiéndonos. Todos sabíamos que era la última temporada, todos sabíamos que se acababa Rapa, que ya no se volvía a Galicia a rodar Rapa. Y entonces muchas secuencias que por la trama son como no de despedida, pero sí un poco así de final, todo eso se contagiaba de la realidad a la ficción. Eso que no debemos hacer nunca, pues lo hacíamos y usábamos la pena de una cosa para meterla dentro de la otra. Y luego la fiesta, es que cada temporada hemos hecho una gran fiesta donde va todo el mundo, actores, técnicos, un festival. Tú fíjate que hemos arrancado en Orchilla, en El Hierro, sí, y nos hemos despedido, o sea, muy al sur, y nos despedimos prácticamente en Galicia, Ferrol, Cedeira. Todo ahí Atlántico. está el faro de Punta Candieira, que tiene mucha relación también con este programa, porque la primera foto que yo me hice en un faro fue en ese Pero faro. es que tú sabes, te puedo contar una cosa graciosa. Sí. Yo me fui, estábamos en Cedeira, rodando la primera temporada, y yo, que soy muy caminanta, llegué hasta el Cabo Candieira. Sí. Entonces le dije a Javier, te tengo que llevar a un sitio increíble porque es que es tan bonito. Bueno, yo soy un poco así. Sí. Es tan bonito, tan bonito. Y fuimos con el coche. Sí. Entonces llegamos, todas que las es una curvas, de curvas, que es alucinante. Empezamos a bajar y de repente Javier hace así. Tengo que mandar un mensaje. Y te mandó un mensaje a ti, porque había reconocido el faro. El faro de Punta Candieira, no sabía, qué bueno esto. Y yo, claro, te oía en la radio Claro, y pensaba, claro, mira, el faro se llamará así por esto. Entonces, exactamente, sí. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es? Sí. Javier, que además fue uno de los, gato pardo de la primera temporada. Bueno, dime dónde te gustaría, o sea, llévame a un faro, elige el que quieras, de los que hemos hablado, de los que no. Dime, ¿con quién te gustaría estar? Encontrarte o reencontrarte. Estas cosas a mí me cuestan mucho, vale. A ver, estar sola. ¿Y qué música estaría sonando? Qué difícil. Pues sí, mira, no sé el nombre, el faro de Fuerteventura, el que está abajo del todo, Jandía, el faro de Jandía. El faro de Jandía, que estuve el año pasado. El faro de Jandía. ¿Con quién me gustaría encontrarme? Qué difícil. Es que tanta gente... No lo sé. Pero que sonara samba. Muy bien. ¿Samba? ¿Cualquier canción de samba? Las clásicas. ¿Las clásicas? Esto me lleva a una zona muy luminosa, ¿no? O sea, a un espacio luminoso. A Brasil. Claro, o sea, Jandía. Pero Brasil es mi debilidad. Ah, sí. Sí. ¿No has rodado nunca en Brasil? Rodamos allí con Pablo Derqui y Edu Fernández una serie que se llamaba Descalzo sobre la Tierra Roja. Y estuvimos un mes en el Mato Grosso. Y cuando se acabó el rodaje, 2 meses en Mato Grosso. Y como tenía la visa de un mes más, me quedé y entonces me fui al nordeste y fui bajando toda la costa. Me gusta, me quedo, no me gusta, me voy. Y hice Recife, Fortaleza, Bahía, bueno, el viaje de mi vida. Pues en este lugar te dejamos con esta música, con esta samba brasileira y con tu gente.
Ha sido un gusto tenerte aquí, Mónica López, la verdad. Gracias, Muchas Nora. gracias. Un placer. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia... Hasta aquí esta edición dominguera del Faro. Volvemos mañana a la 1 para hacer el Faro Sonido. Hasta mañana, un abrazo. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Yeah, 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 yeah. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.